Hola, mi nombre es Ariadna Nayeli Alfonso Carro, soy alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social del séptimo U y mi materia pues es metodología cualitativa. Yo voy a hablar sobre el tema de la depresión. La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Es una enfermedad mental que nos afecta gravemente en todas nuestras relaciones personales e interpersonales. Yo escogí el tema de la depresión porque me parece un tema súper importante de tratar, ya que últimamente se ha visto varios casos de suicidio, de personas pues que se les veía que tenían una vida perfecta. Es un tema muy interesante, ya que la mayoría de las personas o en nuestra sociedad lo ven como algo, como un tabú, como algo cero importante. Las enfermedades mentales son unas enfermedades que sí son importantes de tratar, ya que si estas se deterioran, avanzan o simplemente te mantienes estancado, puede tener graves consecuencias como es el suicidio. Encuesta. Yo realicé una encuesta a 10 personas. Su rango de edad es de entre 15 a 20 años. Es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es su sexo. El 40% es masculino y el 60% es femenino. Les pregunté cómo es la relación con su familia, es mi tercera pregunta. La mayoría de las personas puso entre buena y regular. Relación con tus compañeros, amigas y de la escuela, la mayoría pusieron que es regular a buena. La pregunta número 5 es ¿cómo te tratan en la escuela? La mayoría contestó que no le toman importancia y el resto prefirió no decir nada o no contestar esa pregunta. ¿Qué opinas sobre el bullying? La mayoría no sabía qué es eso y el otro es que es un tema muy importante de hablar y de ayudar. La séptima pregunta es, ¿eres feliz la mayor parte del tiempo? La mayoría contestó a veces. La octava pregunta es, ¿qué piensas acerca de tu futuro? Un 15% contestó que le gustaría ser alguien exitoso y feliz. El 30% contestó que no lo ha pensado y el resto contestó que tiene miedo en realidad, que no espera nada bueno y que no le gusta pensar a futuro. Entrevista. Se hizo una entrevista a 10 personas con las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué parte del tiempo pasas con un poco de interés o placer al hacer las cosas? Y la mayoría contestó que más de la mitad de todos los días. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas desanimado, deprimido, sin esperanza? La mayoría contestó que más de la mitad de los días. Pregunta número 3, ¿con qué problemas en dormirse? ¿Tienes problemas en dormirte o en mantenerte dormido o en dormir demasiado? Y la mayoría contestó que en varios días les sucede eso. La cuarta pregunta es, ¿te sientes cansado o con poca energía? La mayoría que contestó que sí, que la mayor parte del tiempo. La quinta pregunta es, ¿tienes poco apetito o sueles comer en exceso? La mayoría contestó que casi todos los días. La sexta pregunta es, ¿sientes falta de amor propio o que sea un fracaso o que te decepcionarás a ti mismo o a tu familia? Y la mayoría contestó que más de la mitad de los días piensa eso. La séptima pregunta es, ¿tienes dificultad para concentrarte en cosas tales como leer el periódico, mirar la televisión? Y la mayoría contestó que casi todos los días. Octava pregunta, ¿se mueve o habla tan lentamente que otra gente se podría dar cuenta o de lo contrario está tan agitado o inquieto que se mueve mucho más de lo acostumbrado? La mayoría contestó que casi todos los días. La novena pregunta, ¿se le ha ocurrido pensamientos de que sería mejor estar muerto o de que le gustaría hacerse daño de alguna manera? Y la mayoría contestó que varios días piensa en eso. Y la décima pregunta, si usted se identificó con cualquier problema en este cuestionario, ¿qué tan difícil se le ha hecho cumplir con su trabajo, atender su casa o relacionarse con otras personas debido a estos problemas? La mayoría contestó que se les hace muy difícil seguir con esto. Técnica Delphi.
Bueno, en esta técnica fuimos a visitar a una psicóloga, la psicóloga Sonia González Gutiérrez. Ella es especialista en salud mental. Le realizamos 10 preguntas y estas fueron sus contestaciones. La primera pregunta es, ¿qué es la depresión? Y ella nos contestó que es un trastorno que se caracteriza por la presencia de tristeza persistente. Cuando una persona está deprimida se siente incapaz de realizar las tareas más sencillas que en condiciones normales hace de manera cotidiana y pierde el interés por las actividades con las que normalmente se disfruta. La segunda pregunta es, ¿cómo detectamos la depresión? Ella nos contestó, encontrarse en un momento determinado más triste o con el estado de ánimo más bajo no es suficiente para un diagnóstico de depresión. Para eso es preciso que la intensidad de los síntomas, su duración al menos de 2 semanas y la incapacidad que generan sean de una entidad suficiente como para afectar el normal o adecuado funcionamiento de la persona. Y ellos para detectar, suelen hacer una entrevista diagnóstica y descarte de enfermedad orgánica mediante pruebas diagnósticas y valoración por otros especialistas, así como pruebas de psicodiagnóstico. La tercera pregunta que le hicimos fue, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Ella nos contestó que la pérdida de interés por lo que antes nos gustaba hacer o realizar, pérdida del apetito o el comer excesivamente, el sentirse cansada, con fatiga crónica y dormir sin descansar, irritabilidad, frustración o intranquilidad, insomnio o el dormir mucho. Dolores físicos tales como el cuerpo, cabeza, dolores musculares, etc. Dificultad para tener o recordar o tomar decisiones y pensamientos suicidas, entre otros. La cuarta pregunta que le realizamos fue, ¿cuáles son los tipos de depresión con el que se genera esta enfermedad? Y ella nos contestó que existen dos tipos. Uno, la reactiva, segundo, la endógena. La reactiva es detonada por un evento fuerte en tu vida, ya sea pérdida, situaciones difíciles, etc. Y la endógena es una depresión que no podemos identificar el por qué, cuándo y cómo. Solo sucede. La quinta pregunta que le realizamos es ¿de dónde viene y por qué nos da la depresión? Su contestación fue, la mayoría de las personas que llegan a padecer de depresión existe un antecedente genético o biológico que hacen que una persona sea más vulnerable o propensa a padecer depresión. Es una idea de que alguien en nuestra familia sufrió depresión o se suicidó. Existe una probabilidad mucho más alta de que nosotros como parte de esa familia padezcamos de eso. Sí hay un componente muy fuerte genético, pero esta es la parte donde también existe algo ambiental. La pregunta número 6 que le hicimos fue, ¿qué son los antidepresivos? Ella nos contestó que son una herramienta muy buena cuando son recetados profesionalmente y sí te ayudan bastante. También nos dijo que hay que contemplar que el potencial adictivo de un depresivo es mucho menor que el del alcohol y del tabaco, ya que hay muchas personas que le tienen miedo a los antidepresivos por miedo a volverse adictos a estos. Y eso no es el caso, y ese es el caso. De hecho, para la mayoría de las personas, el tomar antidepresivos puede ser episódicos. Cuando una persona entra en un episodio de depresión y toma los antidepresivos, lo que va a hacer es ayudarlo a salir adelante, a retomar el funcionamiento previo y pueden dejar los antidepresivos, obviamente con supervisión del psiquiatra, poco a poco y no se hace así al jalón. Pero han ayudado muchísimas personas los antidepresivos porque son un descubrimiento de la ciencia muy impresionante. Y cabe mencionar que también existen efectos secundarios y el más común es la pérdida del líbido. Y sale contraproducente porque por una parte te recuperas ocasionalmente de la depresión, pero por otro lado ya no tienes ganas de tener relaciones sexuales con tu pareja. Y pues es muy importante hablar sobre que existen efectos secundarios. También cabe mencionar que existen varios tipos de antidepresivos. Si uno no te funciona, el médico te tiene que recetar otro y así consecutivamente. La séptima pregunta que le realizamos a la psicóloga experta en salud mental fue ¿cómo salir de una depresión? Ella tiene en cuenta de que la depresión no se cura, más sin embargo esta es tratada. Sin embargo, ella
considera que el tener un apoyo cercano y sincero, ya que a lo mejor su familia es el factor detonante, entonces es importante tener a alguien sincero que los apoye en el proceso. Tratar de estar ahí presentes, identificar los patrones de comportamiento que estén cambiando y hay que informarnos para saber cómo reaccionar ante cualquier situación que nuestra persona que padece de esta enfermedad pues llega a tener, pues nosotros sepamos cómo reaccionar ante esto. El hacer ejercicio es muy importante ya que despeja la mente, en mantenerse ocupada, esto ayuda en no pensar cosas. No hacer cosas que nos pongan tristes, como escuchar canciones tristes, ver películas tristes, leer documentales, libros tristes. Esto lo que va a hacer es que nos ayude a aumentar más nuestra depresión. Entonces se recomienda hacer todo lo contrario. El no ingerir bebidas alcohólicas, porque esto aumenta la depresión, además de que si lo haces consecutivamente puedes generar adicción a este tipo de sustancias, porque te hacen sentir bien por un rato y cuando se pasa el efecto vuelves a consumir. Y esto hace que sigas consumiendo y te vuelvas adicto, ya que ese rato de felicidad te hace sentir tan bien que quieres tenerlo y tenerlo y tenerlo. El pensar que solo será un momento, algo breve y que todo cambiará. El tener ese pensamiento positivo te ayudará a avanzar y no a detenerte. El preguntar abiertamente si ha tenido pensamientos sobre hacerse daños, pensamientos suicidas, ya que la sociedad piensa que al hablar sobre el suicidio es un tabú y que esto los va a hacer impulsarlos a hacerse daño, cuando en realidad es evitarlo, hacer todo lo contrario. Y de igual manera, pues nos dijo que existen recursos y opciones de cómo ayudarlos. Hay teléfonos donde pueden hablar a cualquier hora y también les van a brindar esa ayuda. La octava pregunta que se le hizo a nuestra psicóloga fue ¿qué papel juegan los factores sociales en la depresión, tales como los medios sociales y la convivencia escolar? Su respuesta fue el incremento de las redes sociales tiene mucho que ver con la idea de compararse constantemente con ideales inalcanzables, sentimientos de frustración y desesperanza porque piensan que ellos jamás llegarán a verse así, o lo han intentado, lo han hecho y no lo logran. Entonces, al ver gente feliz en redes sociales, nos venden la idea de que sus vidas son perfectas. Y no es cierto, es cuando piensas que por más dinero, éxito o por más genial que sea su vida de alguien, la depresión no discrimina, ya que le puede dar a cualquier persona. La discriminación es algo que nuestra cultura batalla mucho por entender. La psicóloga comenta que tiene casos muy cercanos en que las personas comentan con su familia y amigos que cuando ellos dicen que están deprimidos, su familia les contesta su familia reacciona como si fuera una ofensa o contestan como algo muy personal, así como de, ¿cómo? Si yo te he dado todo, tienes casa, carro, tienes la vida perfecta. Si dicen cosas como vas a la escuela, sales con tus amigos, entonces ¿cómo es que estás deprimido? O te ponen ejemplos como de ve a los niños de África, a los discapacitados que salen adelante, o a los que están en guerra, y entonces empiezas a minimizar tus problemas y dices, estoy mal, y otra vez hay vergüenza, y otra vez es como quedarte callado, pensando que tú eres quien está mal, pero realmente no es así. O sea, cuando tú intentas hablar, pues más minimizan tus sentimientos. Entonces es como prefieres quedarte callado, no decir nada y te aíslas simplemente para no dar como problemas a tu familia y ese tipo de contestaciones, pero tú sabes realmente que te sientes mal y necesitas ayuda. La novena pregunta que le hicimos a nuestra psicóloga fue ¿cuáles son los componentes de la depresión? Ella nos contestó que la baja autoestima y el sentimiento de culpa. Eso es lo que detona la depresión en la mayoría de las personas. Y obvio, cuando vemos que los jóvenes que todavía no desarrollan completamente su identidad y sus sentimientos de quiénes son y cuando se ven afectados por todo esto, es un golpe muy fuerte porque su autoestima está tan basada en la aprobación de los demás que ellos quieren sentirse acompañados, felices, que tienen amigos o que quieren tener más amigos de los que ya tienen, se aíslan porque se sienten culpables de no sentirse perfectos ni contentos todo el tiempo. Y la décima pregunta que le hicimos a nuestra psicóloga, la última pregunta fue ¿cómo evitar la depresión? Ella nos contestó que no hay detonantes, más bien es como algo químico que sucede en el cerebro. Entonces yo creo, ella nos contestó que cree
que la herramienta más poderosa para combatir la depresión y la depresión severa y el suicidio pues es la educación. Es como sociedad el hablar estos temas, educar a los niños desde pequeños, el saber que las enfermedades mentales son de igual de importantes que las físicas, el tratar de hablar abiertamente, educar nuevamente y que no nos dé pena hablar sobre este tema, y cuando no lo haga, nosotros hablemos sobre ese tema, sea con todo respeto, compasión y empatía. Y esto es lo que nos contestó nuestra psicóloga, nuestra experta sobre el tema. Sondeo. Realizamos esta pregunta a 3 personas. La pregunta es, ¿consideras que la depresión puede darle a cualquier tipo de persona, ya sea hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, ancianos, niños, etcétera? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? La mayoría de las personas contestó que sí le puede dar a cualquier persona, ya que no discrimina, y que existen varios factores por el cual le puede dar a cualquier persona. Por ejemplo, existe la depresión mayor, que le da a las personas mayores, que esta se da porque la mayoría de las personas mayores pues ya tienden a enfermarse y eso les causa como que depresión. El no sentirse ya útiles o el sentirse que todo tienen que darles les genera depresión. Los niños, ellos son más difíciles porque ellos no se sabe con ciencia propia cómo es que sucede, más sin embargo es importante investigarlo, cómo es lo que sucede. En adolescentes, ya que pues la mayoría tiende a quererse ver bien, también juegan varios roles de la sociedad como el bullying, el racismo, y gracias a eso, la discriminación, gracias a eso, ellos generan como que esta depresión. A los jóvenes el no saber cómo van a hacer o qué van a hacer con su vida, si escogieron la carrera correcta, no se sabe realmente, pero pues sí, le puede dar a cualquier persona y obviamente a cada persona le tiene como que sus factores, sus síntomas diferentes. De las mujeres pues igual les puede dar depresión postparto, ese sentimiento de soledad, de no saber qué va a hacer de su vida, el cómo va a educar, todo eso. Entonces es importante tratarla en cualquiera de las situaciones que se encuentren, cada una de las personas, y la diferencia de edad pues no importa porque a cualquiera le puede dar. Nuestras observaciones, conclusión. Hemos llegado a la conclusión que el rol que juega el carácter es muy importante. Aquí la autoestima es importante ya que es un componente muy emocional básico para nuestro propio bienestar. Una baja autoestima nos hace sentir tan mal con nosotros mismos que esto provoca desconexión, abatimiento y vulnerabilidad para desarrollar síntomas emocionales frente a la adversidad. Igualmente, la inseguridad supone una baja efectividad para que nosotros podamos afrontar y gestionar nuestras dificultades. De igual manera, la resiliencia es la capacidad de una persona para poder adaptarse de forma positiva ante situaciones que le son adversas. También, de regular forma eficaz, las emociones es una habilidad que también debemos de ir desarrollando a lo largo de la vida y en la interacción con los demás. Es decir, que esto no es que se tenga o no se tenga, se puede desarrollar, y porque es fundamentalmente tener una buena educación a temprana edad. Es muy importante la voluntad de mejorar, sin embargo, como es una enfermedad del cerebro, la sola voluntad no basta, se necesita mucho más que un tratamiento. La depresión debe tratarse porque de otro modo más de un 40% de los pacientes va a permanecer deprimido. Los antidepresivos pueden ayudarnos a mejorar la neurotransmisión y su administración considera una fase aguda que dura entre 9 y 12 semanas, donde se busca una respuesta, una fase de continuación entre 6 a 12 meses y por último una fase de mantenimiento, que esa es indefinida. También están los ansiolíticos, que son estabilizadores del ánimo o potenciadores de respuestas antidepresivas. Son fármacos que se usan porque los antidepresivos sean más, para que estos sean más eficaces. Y estos ambos deben ser recetados por un psiquiatra, no se deben tomar por voluntad propia. Y recuerda siempre acercarte a alguien, a un profesional, a un amigo cercano, a alguien de confianza,
para que tú les puedas contar cómo te sientes y así estos puedan ayudarte. Recuerda que no estás solo, existen varios métodos de ayuda. En internet puedes encontrar sin fin de números de psicólogos que están dispuestos a brindarte ayuda de manera gratuita. Esto es una lucha que siempre vamos a tener y es importante tratarla. Gracias.